Maravillosa invitación de Dios al hombre. Semana 2, día martes. Lectura bíblica, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Subtítulo del libro: El problema de no reconocer al enviado de Dios. En Números capítulo 12 vemos un problema muy común entre los hombres: no reconocer al enviado de Dios. Muchos quieren oír a Dios, pero oírlo a través de un hombre es otro asunto. No es algo tan fácil. Ese fue el origen del problema descrito en esta porción de la palabra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Cuando alguien piensa que el enviado de Dios hizo algo equivocado, inmediatamente surge la ambición dentro de tal persona y comienza a cuestionar: ¿acaso solo él es profeta de Dios? ¿Y en cuanto a mí? ¿Y en cuanto a los demás? Ese es el problema del hombre. Cuando Jesús estaba en la tierra, los judíos no lo reconocieron como el enviado, el profeta de Dios. Por eso no lo recibieron. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Continuamos en Números 12. Leemos: Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El profeta de Dios es el canal, es la boca de Dios en la tierra. Por eso necesita ser constantemente trabajado por él, para no ensoberbecerse, no enorgullecerse. De lo contrario, no puede considerarse superior a los demás y tratar a sus semejantes de manera inadecuada. Este versículo dice que Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra, indicando que él fue muy trabajado por Dios. Si queremos ser usados por Dios, necesitamos mantenernos en la posición correcta, siendo humildes, sabiendo que Él es quien nos usa. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, sin el amparo de Dios no serviremos para nada. Él es quien hace su obra. Sin embargo, necesitamos respetar a aquellos que hablan por Dios. Moisés hablaba la palabra de Dios y quien lo oía era bendecido. Hoy se aplica el mismo principio a nosotros. En 1 de Tesalonicenses 2 leemos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra actúa en vosotros los creyentes. Este es el secreto de la bendición: recibir la palabra que es de Dios, no como la palabra de hombres. Sin embargo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cometió el mismo error que muchos cristianos hoy. Cuestionan al profeta de Dios. Eso originó los problemas de la primera generación que se quedó postrada en el desierto. Hoy Dios
nos está bendiciendo. Y el secreto para eso es ser sencillos y obedientes a su palabra que nos está siendo transmitida por medio de sus profetas. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo subtítulo: avanzar hacia la buena tierra. En el capítulo 13 de Números vemos la historia de los 12 hombres que fueron enviados para espiar la tierra de Canaán. Entre ellos, 10 dieron un reporte negativo, enfatizando el poder de los gigantes y cómo el pueblo de Israel no podía ser devorado por ellos. Esas palabras negativas influenciaron negativamente al pueblo, que lloró y murmuró contra Moisés y Aarón. Esto lo encontramos en Números capítulo 14, versículos del 1 al 5. Entonces José y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. A pesar de eso, el pueblo de Israel no los oyó y permanecieron con él endurecido. Esa actitud de incredulidad despertó la ira de Dios. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces el Señor decidió que ninguno de los hombres que vieron su gloria y sus señales que hizo en Egipto y en el desierto estaría en la tierra de Canaán. Esto está en Números capítulo 14, versículos 20 al 23. Excepto José y Caleb, según leemos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amados hermanos, debemos tener, así como José y Caleb, otro espíritu, el espíritu de fe, que cree en la palabra del Señor y a sus profetas. Ese es el camino de la bendición. Hoy estamos prosperando por la misericordia del Señor. Dejamos de dar vueltas en el desierto. En esta recta final estamos avanzando en dirección a la buena tierra de Canaán, que representa el reino donde Dios y el hombre reposarán. Esto está en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 4, versículos del 9 al 10. Después de terminar la obra de la creación, el Señor descansó el séptimo día. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 2, en Salmos capítulo 90, versículo 4, y en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Vemos que para Dios un día es como 1000 años. Por tanto, el reino milenario es el séptimo milenio y será el galardón para los Caleb y Josué, es decir, para los vencedores y escogidos.